Muy buenas noches. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Qué rico es verlos. No hay como reunirse en el templo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios porque lo podemos hacer. De antemano le cuento la buena nueva, y es que el domingo nos podemos reunir presencialmente. Amén. Así que los espero. Tenemos dos celebraciones, una a las 8 de la mañana y la otra a las 10 de la mañana. ¿Está bien? Usted ya puede entonces hacer planes y verificar cuál le sirve, cuál le queda mejor para que pueda asistir. Amén. Quiero invitarle a que oremos un segundito para que vayamos a la palabra. Le invito a que incline su rostro un segundo y que oremos a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Quiero invitarle a que ore. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Te pido, Dios, que seas tú glorificándote. Señor, te pido que esta palabra que hoy, Señor, vamos a ver, sea tocando el corazón de cada persona y cada vida. Dios, ayúdanos a depender de ti. Oramos en este momento por todo lo que está sucediendo. Gracias por este momento que nos regalas, donde la iglesia responde al llamado de venir a este lugar para buscar tu presencia. Señor, tú nos sostienes y yo sé que es así. Dios, no ha sido fácil. Señor, tú sabes que como tu siervo, y no solo yo, sino a favor, hablando, Padre Celestial, por toda la iglesia presente, no han sido momentos fáciles, pero tú, Jesús, has estado con nosotros, y yo sé, Señor, que tú seguirás con nosotros y nos seguirás alimentando, nos seguirás hablando, nos seguirás, Señor, Padre Celestial, dando la palabra viva y eficaz para que nuestra vida cambie. Te doy gracias porque solo tú eres fiel y eres bondadoso, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Los momentos Mictam. Los momentos ¿qué? Dirán esa vaina que el pastor está diciendo que será. Nuevamente, momentos Mictam. Diga M-I-C-T-A-M. Mictam. Mictam. ¿Le puede decir al que está a su lado? Dígale, momentos Mictam. Esta palabra le va a hablar. Sí que sí. Momentos Mictam. ¿Alguien sabe qué son los momentos Mictam? Ni idea, ¿cierto? Ni idea. Quiero decirle que en la Biblia voy a ir desarrollando el tema rápidamente para que usted lo vaya entendiendo. Quiero decirle a usted que en la palabra de Dios existen muchos momentos Mictam. Muchos momentos. Es más, hablando en lo personal y dando mi opinión personal, creo firmemente que este tiempo que nosotros estamos viviendo son momentos. Yo, por favor, le voy a estar recordando esa palabra. La idea es que usted algún día en la vida, cuando usted se acuerde de una iglesia, usted diga: me acuerdo de un muchacho muy guapo que me dio un mensaje que se titulaba Mictam, o que hablaba del Mictam. ¿Ok? Hacemos este compromiso. Entonces usted se acuerda y dice: Mictam, me voy a acordar. Personalmente creo que los tiempos que estamos viviendo son momentos Mictam. Y en la Biblia encuentro a muchos hombres, especialmente los hombres de Dios, que vivieron momentos Mictam. David es el hombre que más nos habla y que deja por escrito los momentos Mictam. Él vivió momentos Mictam y los dejó por escritos en la palabra para nuestro aprendizaje, para el día de hoy y para nuestra vida diaria. Si yo pudiera clasificar la vida del rey David, algunos de pronto saben quién fue él, otros de pronto no, no interesa. Si no sabes, aquí te vamos a explicar. David fue un rey, uno de los reyes más importantes, por no decir que el más importante del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, y su vida se puede clasificar en tres, rápidamente. Primera etapa de su vida, cuando era pastor de ovejas. Segunda etapa de su vida, cuando se la pasó huyendo del rey Saúl. Y tercera etapa de su vida, cuando fue rey de Israel. Tres etapas. Los momentos Mictam de David, él los vivió en la segunda etapa de su vida. O sea, ¿en cuál etapa? ¿Cuándo se las pasó qué? Huyendo. Cuando se la pasó huyendo de los reyes, especialmente de dos. Uno que se llamaba Saúl y el otro que se llamaba Aquís, que era el rey de los filisteos. En el contexto parece que fueron un lapso de 10 años, los cuales él vivió huyendo.
En ese momento Dios le había respaldado muchísimo. ¿Y por qué huía? Porque el rey Saúl, su rey, le tenía envidia. Esa era la razón. Le envidiaba por lo que él había hecho, entonces quiso matarle, porque Saúl pensaba que David iba a usurparle el trono, iba a quitarle el trono, y Saúl se estaba dando cuenta que Dios estaba respaldando demasiado al rey David, y por esta razón, entonces Saúl pensó mejor en matarlo. Y dice la palabra del Señor, si tú la puedes leer en alguna oportunidad, en el primer libro de Samuel, vas a encontrar que alrededor de 10 años, la segunda etapa de la vida de David, él vive entonces allí huidas, vive encerrado, vive solo muchas veces, agitado, angustiado, y allí en este lapso de su vida es cuando entonces descubre qué es el Mictam. Amén. Quiero decirle que dentro de sus huidas, o en esos 10 años, en la segunda etapa de él, cuando él se la pasó huyendo, 10 años huyendo, escondiéndose de un lado para otro, no tenía lugar fijo, pero la Biblia nos habla de un lugar que acostumbraba David a visitar cuando huía. ¿Sabe cuál era ese lugar? ¿Alguien sabe? ¿Cuál era el hotel 5 estrellas donde David se quedaba huyendo? ¿Dónde? En las cuevas. En las cuevas. La palabra de Dios, ahorita vamos a leer algunos textos donde nos habla de esto, que el hotel al cual tenía que huir David eran a las cuevas. Y cuando él salía corriendo del reino, se iba a los montes y buscaba las cavernas, y allí se metía. Y según la palabra, hay una que nos nombra, ¿se acuerda el nombre de una que nos nombra la Biblia? Adulam. Pero la Biblia también nos nombra de otros lugares donde estuvo David y también fueron cuevas. Es decir, que no solo en Adulam estuvo en una cueva llamada así, sino que estuvo en muchas cuevas. Y David entonces allí convirtió las cuevas en lugares de refugio. ¿Convirtió las cuevas en qué? En lugares de refugio. Varias ocasiones David tuvo que esconderse, que huir, y encontró un lugar específico para poder protegerse. Hubo un lugar que se convirtió en su refugio y fueron las cuevas. Díganle que está a su lado, las cuevas. Las cuevas, escúcheme, fueron las responsables de convertir los hechos en momentos Mictam. Las cuevas fueron las responsables de convertir los hechos en momentos ¿qué? Mictam. Las cuevas, escúcheme, fueron lugares de refugio. Pero quiero que por favor usted me ponga mucha atención en este lugar, porque aquí es donde el mensaje empieza a tomar forma. Las cuevas en las cuales David se refugiaba pronto se le convertían en algo, y por eso él las dejaba y salía corriendo. ¿Saben qué se le convertían? En lugares de encierro. ¿En qué se le convertían? En lugares de encierro. Y escúcheme, esta situación es la situación que usted y yo estamos viviendo. ¿Acaso a dónde nos mandaron a la pandemia? A la casa a refugiarnos. Yo quiero que usted me ponga mucha atención, porque este mensaje seguro le va a hablar a su vida. Por favor, trate de no distraerse, porque este mensaje es un mensaje que Dios habló a mi corazón y que sé que es para la iglesia. Por eso quiero que usted por favor me preste mucha atención, porque sé que este mensaje es respuesta a muchas cosas que usted está viviendo. Cuando estudié esto y hablaba de los momentos Mictam, David buscó las cuevas, pero David las dejaba pronto. ¿Sabe por qué? Porque el lugar de refugio se le convirtió en un lugar de ¿qué? De encierro. ¿Qué nos pasó a nosotros hace un año? Nos mandaron a la casa para refugiarnos, pero pronto la casa se nos convirtió en un lugar de ¿qué? Con mucho respeto lo digo, el paro nacional. Colombia, una nación libre, una nación de libertad, de refugio, ahora se nos convirtió en un lugar de encierro. Y todos decimos lo mismo: las cosas se pusieron duras, nos sentimos encerrados. ¿O acaso me estoy equivocando? Posiblemente no sabemos qué hacer, porque cuando usted
tiene un lugar que se ha convertido en un lugar de refugio, pero luego se convierte en un lugar de encierro, ¿sabe cuál es el sentimiento? No saber qué hacer. Y muchos de nosotros hace un año en la pandemia y todo lo que estamos pasando y viviendo, creo que muchos de los que estamos aquí sentados nos hemos hecho la misma pregunta: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacer? Le quiero preguntar, ¿ha sido solo a mí? ¿En qué momentos los lugares o las circunstancias que eran nuestros refugios se nos convirtieron en nuestros encierros? ¿Se nos convirtieron en qué? Se nos convirtieron en lugares de encierro. Por eso el título de la enseñanza para nosotros hoy es este: del refugio al encierro. ¿Cuál es el título de la enseñanza? Dígale a casa a su lado: del refugio al encierro. Aquí está el título de nuestra enseñanza. Y quiero contarle que hoy iniciamos una nueva serie de mensajes y de predicaciones. Con este título vamos a estar predicando alrededor de unas 3 o 4 prédicas con este mismo título, bajo el tema del refugio ¿a qué? Al encierro. Y creo que esta palabra es pertinente para nuestra sociedad y para lo que estamos viviendo en este momento. ¿Amén o no amén? Por eso hoy vamos a ver la parte 1 o la primera parte de este mensaje titulado del refugio al encierro. Escúchame lo que le voy a decir. Los momentos Mictam de los que le había hablado al principio son estos. Son momentos donde habíamos estado en un lugar de refugio, pero se nos convirtió en un lugar de ¿qué? ¿A cuánto les pasó eso? Levante la mano, yo quiero saber. ¿A usted le sucedió? Entonces usted está viviendo un momento Mictam. ¿Qué está viviendo? Un momento Mictam. Lo está viviendo o lo está pasando. En el contexto colombiano que estamos, como le decía hace un momento, la pandemia nos mandaron a nuestras casas, a los lugares de refugio, pero pronto queríamos salir de allí porque se nos volvió un momento de encierro. La situación que estamos viviendo en Colombia en este momento, las agencias que ayudan a los colombianos a irse a trabajar a otros países están colapsadas. La gente quiere salir de aquí. ¿Sabe por qué? Porque un lugar tan lindo como nuestro Colombia, un lugar de refugio, se está convirtiendo para muchos en un lugar de ¿qué? De encierro. Y le quiero hablar de cosas más específicas, porque usted dirá: a mí no me toca nada de eso. Pero yo estoy seguro que en la vida suya usted ha vivido momentos Mictam. Permítame contarle. Le quiero hablar de un ejemplo. Un empleo que era un refugio y que después se le volvió un dolor de cabeza. ¿Alguien lo vivió aquí? Entonces estabas viviendo un momento. Un amigo, una amistad leal con la que usted hizo negocios, o era su amigo, su parcero, como decimos aquí en Bogotá, el de las buenas y las malas, pero pronto se le volvió su peor enemigo y fue un dolor de cabeza para usted. ¿A alguien le pasó aquí? Entonces viviste un momento donde estabas en refugio, en gozo, pero eso que creías que era una bendición se te convirtió después en un dolor de cabeza. ¿A alguien le pasó aquí? Momento Mictam. Otro ejemplo, una relación sentimental donde dijo la persona: acabo de agarrar el cielo con las dos, pero de años después o tiempo después se le convirtió en un dolor de cabeza. Amén, amén. Si usted le ha pasado alguna de estas que le he hablado, usted ha vivido un momento Mictam. Permítame seguirle hablando. No tengo afán hoy porque estoy en la introducción. ¿Qué es un momento Mictam? Entonces, es una circunstancia que sentiste, que te bendecía, que era una bendición estar ahí, que era una bendición pasarla, pero pronto se te convirtió en una monotonía y en un encierro. Se te convirtió en una circunstancia difícil que no supiste manejar. ¿A alguien de los que está aquí le sucedió? Entonces viviste un momento ¿qué? Mictam,
David vivió momentos Mictam, donde iba a las cuevas a refugiarse, pero pronto se le volvían un dolor de cabeza, un encierro. Entonces tú pasaste del refugio al encierro en muchas áreas de tu vida. Amén. Quiero que veamos algunos momentos Mictam en este momento de Israel y David, para que usted los pueda entender mejor. ¿Le parece? Dirán algunos, el pastor no ha dicho qué versículo, ¿cierto? Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 6. Hoy estoy en la introducción, voy a tratar de aligerar para no demorarlos mucho. Aunque está lloviendo no se pueden ir, pues. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 6. Quiero que por favor usted lea. Aquí le quiero presentar un ejemplo de un momento Mictam que vivió el pueblo de Israel. Dice la palabra: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron ¿dónde? En cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y ¿en qué? Esto sucedió cuando alrededor Saúl llevaba un año de ser rey y se enfrenta a los filisteos y ve que los filisteos son más que los israelitas, y los israelitas se ven en un momento de aprieto, en un momento de angustia, que prefieren meterse ¿dónde? En las cuevas. Y allí vivieron un momento Mictam. Otro ejemplo, primer libro de Samuel 22:1. Primer libro de Samuel 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó ¿a dónde? ¿A dónde huyó? A la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Siguiente versículo. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba ¿cómo? Endeudado. ¿A dónde van los que están mal? A las cuevas. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. ¿Dónde consiguió toda esta gente? En las cuevas, en un lugar que para ellos era un lugar de refugio. Otro ejemplo, primer libro de Samuel 24:3. Mire lo que dice allí la palabra. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una ¿qué? Entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de ¿dónde? ¿Se da cuenta que David fue un hombre de cuevas en un lapso de su vida? En un lapso de su vida. Pero sabe, las cuevas a él se le convirtieron en encierros. Definitivamente, escúcheme, definitivamente Dios permitió los momentos Mictam en la vida de David, y Dios es el que permite los momentos Mictam en nuestras vidas. Él es el que los permite. Pero tengo una pregunta aquí que hacer, y es: ¿por qué los permitirá? ¿Por qué Dios permite los momentos Mictam en nuestra vida? ¿Por qué permite que sintamos refugio en cierto lugar, pero que después se nos convierta en un dolor de cabeza? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué pasamos del refugio al encierro? ¿Por qué razón? ¿Y sabe dónde está la respuesta a esa pregunta? ¿Sabe dónde está? Permítame contarle. Se encuentra en los Salmos Mictam. ¿Dónde se encuentra? Algunos dirán: pero el pastor, ¿qué es lo que nos está diciendo? En los Salmos Mictam. ¿Sabía usted que en el libro de los Salmos, alguien sabe cuántos salmos hay en el libro de los Salmos? ¿Cuántos? 150. ¿Cuántos salmos hay? 150 salmos. Y de los 150 salmos que hay, escúcheme, hay 6 salmos que llevan por título Mictam de David. ¿Cuántos? 6. ¿Quiere saber cuáles son? Para que los lea en la casa. El Salmo 16, el 56, 57, 58, 59 y 60. El 16 y desde el 56 al 60.
Son salmos conocidos como los salmos Mictam de David. Mictam de David. Y quiero que por favor abramos uno, el Salmo 57. Por favor vaya al Salmo 57. En la inscripción, aquí en el telón no aparece, pero si usted tiene su Biblia, en la inscripción, antes del versículo 1, ¿qué dice? Al músico principal sobre no destruyas, Mictam. ¿Qué dice? ¿Sí está o no está leyendo la Biblia? Toca que traiga la Biblia a la iglesia. Amén. De David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Salmo 56. También leamos su inscripción al principio. Le hago este ejercicio para que usted vea. ¿Lo tiene? Salmo 56 al principio. Dice: al músico principal sobre la paloma silenciosa, en paraje muy distante, Mictam. ¿De quién? De David. Cuando los filisteos lo prendieron en Gad. Y si usted lee la inscripción de todos los salmos que le acabo de dar, de estos 6 salmos, todos dicen así: Mictam de David. Tremendo esto. Las cuevas y los lugares de refugio para David se le volvieron pronto en lugares de encierro. ¿Y sabe qué hizo David cuando se le volvían las cuevas en encierro? Escribía salmos. ¿Qué hacía? Cuando David sentía que su lugar de refugio se le convertía en un lugar de encierro, entonces se ponía ¿qué? A escribir salmos. Y escúchame lo que le voy a decir: los más hermosos salmos, los que yo le acabo de leer a usted, estos hermosos salmos, o los que le acabo de decir, son los salmos que se compusieron o se escribieron en un momento Mictam, en un momento de encierro. La vida de David le cambió, y lo podemos saber por los salmos que escribe, porque los salmos nos dejan ver cómo David maduró en la cueva. No cuando se sintió refugiado, sino cuando se sintió encerrado. No sé si le está hablando la palabra entonces en esta hora. Y no se hubiesen podido escribir estos 6 salmos. El Salmo 16 es uno de mis favoritos. En lugares, dice, las cuerdas me cayeron sobre mí, en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Alabaré al Señor que aconseja mi conciencia de noche. Unas palabras. ¿Sabe cuándo un hombre pudo haber escrito esto? Cuando pasó un momento difícil en su vida, un momento complicado. Y escúcheme, solo pudieron ser escritos en estos momentos difíciles de encierro. Mictam, a esto se le llama Mictam. ¿Por qué se titulan entonces los salmos? ¿Qué significa la palabra Mictam? Ahora sí, quiero decirle qué significa la palabra Mictam. Y si usted puede, vuelvo y le digo los salmos para que usted haga el ejercicio. El Salmo 16 y el Salmo 56 al 60. O sea, 56, 57, 58, 59 y 60. Esos 5 y el 16, esos 6 salmos, todos llevan ese título, Mictam de David. Hay una característica en estos 6 salmos. ¿Y sabe cuál? Que estos 6 salmos se escribieron en un lugar de encierro. Si David no estaba en la cárcel o estaba encerrado en una cueva, en alguna de las dos estaba, y allí fue cuando escribió los 6 salmos que le acabo de nombrar. Mictam significa, bueno, realmente le tengo que ser sincero, no se sabe qué significa Mictam. Mictam es una palabra hebrea que no se sabe realmente cuál es su significado. Jerónimo en la Septuaginta escribe al pie de cada salmo, cuando traduce del hebreo la palabra Mictam, y escribe un grabado importante. En otras palabras, se podría traducir como algo seguro, algo dorado, algo cubierto, algo importante. Y lo que significa como tal entonces para nuestro contexto la palabra Mictam es que lo que David escribió es algo, o es un grabado porque en aquel tiempo se escribía sobre roca. Es un grabado muy importante lo que se acaba de escribir. En otras palabras, escúcheme por favor lo que le voy a decir. Cada salmo que yo le acabo de nombrar a usted
Es como si David hubiese dicho: por favor, estos salmos son lo mejor que yo haya. ¿Alguno de los que está aquí ha escrito canciones? Gracias, gracias. ¿Qué es manana? Y usted llega y las atesora porque usted dice: uy, me quedó. O bueno, usemos otro ejemplo. O algunos de los que está aquí, sobre todo las mujeres, han hecho una comida tan rica que no dan ganas de comérsela porque usted dice: uy, no, se acaba y es que me quedó tan rica. O un dibujo que usted haya hecho y dice: uy, este dibujo lo voy a guardar. No sé por qué, pero yo tengo en mi casa colores que conservo desde que era niño. Tengo como un amor hacia esos colores, no sé por qué, y por donde me trasteo me los llevo. ¿Sabe? Ese mictam que aparece en cada salmo es como si David hubiese dicho: uy, usted no se imagina por las que me tocó pasar y aprender lo que acabo de escribir. Por favor, estos grábenmelos bien grabados. Eso significa mictam. Y sabe, mi querido hermano, estos 6 salmos fueron escritos en el encierro, fueron escritos en los momentos más difíciles. Y quiero que por favor a continuación leamos un salmo de esos. ¿Está bien? Para entonces ir a una aplicación que le quiero dar. Salmo 57. Ahora sí quiero que por favor lo leamos. ¿Por qué era importante yo contarle todo esto? Para que usted supiera dónde se escribe el salmo, y eso nos permite entender mejor la palabra. ¿Amén o no amén? Esto que vamos a leer a continuación, estoy seguro, escúcheme por favor, estoy seguro que usted lo va a entender mejor porque usted ya sabe cuándo fue escrito y en qué momento. ¿Amén? Usted sabe que David pasó por las duras y las maduras cuando escribió esto, cuando estaba huyendo, cuando estaba en una cueva que empezó siendo refugio pero se le convirtió en encierro. Y entonces un hombre procesado, un hombre que ha llorado, un hombre que ha renegado, le salieron estas palabras. Mire lo que le sale a una persona que pasa del refugio al encierro. Esto le sale: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen. ¿Cómo entendemos ahora sí, no? Versículo 2: clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Siguiente versículo: mi vida está entre leones. Claro, estaba entre cuevas. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Selah. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está ¿qué? Dispuesto. Cantaré y trovaré ¿qué? Salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre ¿qué? Las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu ¿qué? Amén. Estos salmos, este es uno de los salmos que David escribió en un momento de encierro. Este salmo que acabamos de leer. Y este salmo indica el por qué Dios permitió esos momentos difíciles, lugares de refugio que luego se convirtieron en encierros. Si usted lo está viviendo con algo en su vida, es necesario, escúcheme, pasar por cuevas, por momentos mictam,
Lo único que podemos hacer cuando se está pasando un momento mictam es clamar misericordia. Usted no puede hacer absolutamente otra cosa. Le quiero decir algunas características. Me voy a adelantar un poquito. Todos los salmos mictam, los 6 salmos, tienen solo una petición. ¿Sabe cuál es la petición? Ten misericordia. Y una persona que se encontraba bien y que está pasando una circunstancia difícil, que ahora la marea le cambió, que venía muy bien y que creía que todo estaba súper, pero de un momento a otro se le convirtió en un dolor de cabeza la vida que llevaba, las cosas que estaba haciendo. Un momento mictam, escúcheme, esas cosas Dios las permite con un propósito: que salgan perlas como estas y que se conservan durante muchos años. Al día de hoy las tenemos. ¿Sabe? Hay vértices de la vida donde se necesita la intervención divina, porque solos no vamos a poder. Y un momento mictam es un momento de la vida donde si Dios no mete la mano, no hay nada que hacer. ¿Amén o no amén? ¿Por qué los mictam entonces son grabados importantes del refugio al encierro? Es la pregunta para formularnos. Y yo quiero ir terminando esta noche y le quiero dar entonces 3 razones a usted rápidamente por las cuales son necesarios los momentos mictam. En otras palabras, en esta noche le quiero dar 3 razones por las cuales es necesario que ese lugar que para usted era un refugio se le haya vuelto un encierro. Le voy a hablar de 3 razones en esta noche por las cuales usted necesita pasar por las cuevas. ¿Amén o no amén? Es necesario pasar por las cuevas y a veces Dios nos matricula en ellas. Y Dios nos pasa por ellas. Y en lugar de refugio, conozco personas, escúcheme, no sé si a usted le ha pasado, sobre todo en la vida cristiana, que empezaron bien y van bien y están bien, pero ese bien que les está rodeando de un momento a otro comenzó a cambiar y se sienten solas, se sienten abatidas, sienten como que las cosas no van bien cuando parece que están bien. Lo que le nombraba ahorita, empleos que creíamos que era lo mejor y se nos convirtieron en un dolor de cabeza. ¿Por qué Dios permite eso? Le quiero dar 3 razones por las cuales Dios permite eso. ¿Amén o no amén? Después de haber leído este salmo. Primera razón, resaltan la providencia de Dios. ¿Qué es lo primero que hacen los momentos mictam? Resaltan la providencia de Dios. ¿A qué me refiero? Si David, escúcheme, no hubiese pasado por las cuevas, y si David, escúcheme, no se hubiese sentido encerrado en las cuevas, en el lugar que primero era refugio, en otras palabras, le quiero decir esto con mucho respeto, pero si Dios no nos hubiese matriculado en una situación llamada pandemia, no hubiésemos aprendido una primer principio o lección: la providencia de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Sabe qué es lo común de estos salmos? Que todos los salmos mictam exaltan a Dios, y David deja al descubierto que no tuvo otra salida que confiar en la providencia de Dios. ¿Amén o no amén? Los momentos mictam resaltan la providencia de Dios. Escúcheme, y todos los que estamos en este lugar sentaditos, tenemos que aprender que Dios es soberano. Cuando hablo de providencia, estoy hablando de que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas y que a Él no se le escapa nada. En otras palabras, cuando hablo de providencia de Dios, me estoy refiriendo a que usted debe aprender que su vida realmente depende de Dios. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta de que la vida realmente depende de Dios? ¿Sabe cuándo? ¿Cuándo usted se da cuenta de eso? Le quiero preguntar muy personalmente: ¿cuándo usted aprendió que usted sin Dios no puede vivir? ¿Cuándo? ¿Cuando estaba bien? Cuando todo se puso de para arriba, es decir, vivió un momento mictam. Las cuevas fueron necesarias porque sacaron de David las mejores canciones. Las pruebas y las cuevas fueron necesarias, y entonces David vivió un versículo que se escribió años después, que usted y yo no sabemos de memoria.
a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? David entendió en la cueva, estando encerrado, y al escribir sus salmos, entendió la providencia de Dios y entendió que aún una cueva, un lugar de encierro, un lugar difícil, le ayudaba a bien. ¿Por qué? Porque David dijo: bendita sea esta cueva y bendito sea esta dificultad que me está dejando ver que yo realmente dependo de Dios. ¿Amén o no amén? Mi hermano, le voy a decir una cosa muy frentera de parte de Dios. Yo creo que Dios lo trajo a eso esta noche. ¿Sabe qué le voy a decir? Que si usted al final de la pandemia y al final del paro, usted no entiende que Dios es soberano y que su vida depende de Él, usted entonces se tiró el año. Amén. No sirvió matricularlo en la pandemia, porque al final reprobó el examen. Y los momentos Mictam son momentos de lecciones donde Dios quiere que usted aprenda a verlo como la providencia divina. Mire, le voy a ser sincero, estos días le voy a abrir mi corazón como pastor. En estos días la situación está difícil. Llevamos un mes sin poder abrir la iglesia. No hemos tenido para pagar las cosas de la iglesia, ni el arriendo ni nada. Un momento Mictam. ¿Y sabe qué me ha tocado entender? Que la providencia de Dios existe y que de algún lado va a salir, no sé de dónde, y tengo que aprender en contra de lo que mi corazón me dice que haga. Tengo que aprender que Dios está ahí, aunque yo no lo vea. Eso lo aprendió David en la cueva. No lo aprendió cuando era rey. No lo aprendió en los gozosos, lo aprendió en los dolorosos. ¿Amén o no amén? Rápidamente le cuento. Los momentos Mictam, las cuevas, escúcheme, nos demuestran una realidad: que Dios sí tiene un as bajo la manga y que Dios sí tiene un plan. ¿Cuántos de los que están aquí sintieron que su vida en un momento ya estaba perdida y que ya no había nada que hacer? Usted está aquí sentado, ¿sabe qué quiere decir? Que Dios tenía un plan con usted. ¿Sabe? He aprendido algo, y es que Dios trabaja en los detalles. Dios trabaja en los detalles. Escúchame, rápidamente le quiero nombrar. Imagínense Dios trabajando en los detalles. Voy a meter a David en una cueva que se llame Adulam, donde va a tener a Saúl, donde le voy a enseñar a que perdone las vidas, a que no lo mate, a que lo perdone. Lo voy a pasar por momentos de leones, lo voy a pasar por esta circunstancia, voy a hacer que David sienta el miedo de la muerte, pero no va a morir. David va a sentir que todos lo dejaron. David, es más, va a encontrar un grupo de gente igual que él en la cueva. Dios tenía todo un plan magistral. David no lo veía, pero Dios sí. Los momentos Mictam nos enseñan eso. Al final de la prueba, David miró hacia atrás y entonces vio a Dios tras bambalinas. ¿Usted ha visto una orquesta sinfónica? ¿Y se ha visto que hay un señor que siempre le da la espalda al público? ¿Se ha visto al señor que siempre le da la espalda al público? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo? ¿Sabe? Muchas veces Dios a usted le ha dado la espalda porque está dirigiendo el plan. Alguien que diga amén. Usted no se imagina todo lo que yo oré para que usted entendiera este mensaje. Ayúdeme con un amén. Si alguien aquí sintió que Dios le dio la espalda, fue para orquestar el plan. ¿Y sabe? ¿Quién iba a pensar que Dios tenía un plan tan magistral para enseñarle a David que él era providente, que él era soberano? ¿Amén o no amén? Un momento se vuelve Mictam cuando todos, escúcheme, y todas las cosas, o te das cuenta que Dios es soberano. Y le quiero decir una cosa: el viernes de esta semana que pasó, yo siempre hago una agenda para poder atender a todo el mundo, para sacarle tiempo a la gente, para las visitas. Yo siempre hago una agenda, y tenía el viernes en la tarde 2 visitas programadas. 2 visitas tenía. Siempre antes de hacer las visitas yo verifico un día antes
a la persona y le digo, ¿recuerdas que mañana tenemos una cita a tal hora? Pues le quiero decir que el viernes en horas de la mañana, las dos personas me cancelaron las citas. Me las cancelaron. Yo vivo en Engativá. Eso me requería desplazarme a Bosa. Cuando me cancelaron la cita, yo, pues qué embarrada, porque yo sé que esas personas necesitan una oración. Están necesitando realmente un consejo, yo lo sé. Dice, bueno, eso me implicó quedarme en la casa. Lo que yo no sabía era lo que iba a pasar cuando alrededor de las 4 de la tarde en mi casa, al frente de mi casa, comenzaron a volar gases lacrimógenos por todo lado. Y pasa una turba así de gente con piedras, con palos, gente sangrada, llorando. Y tuve que ver unas cosas terribles que me dieron ganas de llorar. Y sabe entonces que entendí que Dios tenía un plan. No quería que yo saliera porque yo no sabía lo que me podía pasar esa tarde. ¿Le ha pasado a usted cosas similares? Donde Dios detiene viajes, donde Dios hace cosas que usted como en el momento le dan como rabia que no le salieron, pero después usted dice, con razón. A eso me refiero cuando hablo de providencia y de planes. David al final de la historia dijo, oiga, con razón Dios me pasó por las cuevas. Con razón permitió momentos Mictam. Escúcheme, ¿cómo podría explicar algunas cosas de mi vida? Sino que fueron la soberanía de Dios la que metió la mano. ¿Cómo yo podría explicar cosas como provisiones milagrosas, como salvaciones milagrosas, como sanidades milagrosas, como que Dios impidió que yo fuera a un lugar? Dijo alguien, ahora que me acuerdo, Hechos de los Apóstoles. Es tan fácil, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que detuvo a Pablo y le dijo que no fuera a un lugar a predicar, sino que lo mandó para otro lado. Y dijo el predicador, oiga, es tan fácil que el Espíritu Santo nos guíe, pero es tan difícil que nos detenga. ¿Amén o no amén? Y escúcheme, indiscutiblemente el viernes, no me queda duda, ¿por qué Dios permitió que esas dos citas se cancelaran? Porque Dios estaba trabajando tras bambalinas guardando mi vida. Y yo sé que las cosas que a usted no le han salido bien, o algunas cosas que no le han llegado, es porque Dios está trabajando detrás de él. ¿Amén o no amén? Rápidamente, Dios tiene planes que no son los míos. Y escúcheme, solo en los momentos Mictam de la vida veremos la providencia de Dios, que Dios es soberano y que dependemos de él. Así le duela, lo que Dios quiera para usted es el camino correcto. Así duela en el momento, así usted esté incómodo, así usted diga que no es así, Dios le diga sí es así. Y aunque estés incómodo en este momento, es lo que necesitas. Y más adelante vas a mirar hacia atrás y vas a decir, Dios tenía razón. Eso se llama providencia. Le quiero decir, confíe en la providencia de Dios. Dios, yo le decía a unos hermanos en estos días, a mí el Señor me puso por cosas de él a abrir iglesia, porque la iglesia lleva 2 años. Ahorita el 1 de mayo cumplimos 2 años de haber inaugurado la iglesia, de haberla abierta. Y Dios me puso a abrir a iglesia en el momento más difícil de la historia, en plena pandemia y en pleno paro. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué no en otro momento de la vida? No sé. La respuesta es esta, no sé. Pero estoy tranquilo, ¿sabe por qué? Porque aprendí que Dios tiene la providencia y es soberano, y Él sabe por qué. ¿Amén o no amén? Segunda razón por la cual los momentos Mictam, las cuevas, los momentos de refugio a encierro son necesarios. Primero, resaltan la providencia de Dios. Segundo, resaltan las promesas de Dios. ¿Amén o no amén? Estos salmos están sujetos a las promesas que Dios ha hecho a David. ¿Y sabe qué es lo que más David repite en sus salmos orando? Promesas que Dios le ha hecho. Promesas. Salmo 56 dice, en Dios alabaré su palabra, en ti he confiado, no temeré porque Dios me prometió algo. Tremendo. Qué lindo es saber, escúcheme, qué lindo es saber que todavía no me voy a morir, porque Dios todavía
no ha cumplido lo que me ha prometido. ¿Sabe qué dijo David en Gad cuando estaba preso por el rey Aquís? Lo estaban persiguiendo dos naciones, Israel, la suya, y los filisteos, y estaba donde los enemigos, y estaba preso y se hacía loco. Y dice la Biblia que estaba preso. ¿Y sabe qué allí que escribe? Él allí recuerda que Dios le ha prometido, un día le había prometido a través del profeta Samuel que iba a ser rey. ¿Sabe por qué David escribe: en Dios he confiado y alabaré su palabra? Porque David sabe que aunque esté a punto de morir, ese no es su final, porque no se ha cumplido lo que Dios le prometió. ¿Cómo usted sabe que todavía no le toca? ¿Cómo sabe? ¡Ah! Y sabe, los momentos Mictam nos recuerdan las promesas de Dios, que Dios nos ha prometido cosas. Escúcheme, las plegarias de David en los salmos están cargadas de promesas que Dios le ha hecho. Y escúcheme esto que le quiero decir, por favor. Algunas dificultades de la vida, simplemente su única explicación son los planes soberanos de Dios en marcha para dar cumplimiento a algunas promesas. Amén. Dios quiere que usted participe de sus promesas, pero la única manera de participar de las promesas de Dios son en momentos Mictam. Dios dijo, miró a un hombre y una mujer, José y María, tan lindos, se amaban, estaban comprometidos, y dijo el Señor: les voy a arruinar la vida por un momento. Para que participen de la promesa más grande del mundo, el nacimiento de Jesús, y la promesa más gloriosa de la humanidad. Dios usó a dos seres humanos que al principio se les iba tirando el matrimonio. Así que si las cosas van mal, no crea que va por mal camino. Seguramente es Dios orquestando el plan para que sus promesas se cumplan. ¿Amén o no amén? Espero que Dios le esté hablando. Indiscutiblemente los momentos Mictam son para que las promesas de Dios resalten y cambien nuestra manera. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene el control, no como yo quiero, sino como Él quiere. No para cumplir mis planes, sino los suyos. No para hacer lo que yo quiera, sino como Él dice que se hace. ¿Cuántas veces Dios a usted lo ha retrocedido y le dice que no es así, y lo coge la oreja y lo retrocede y le dice: empiece otra vez, haga las cosas bien? Y usted va y empieza: que no, venga. ¿Sabe por qué Dios hace eso? Y lo pasa por momentos Mictam para cumplir ciertamente sus promesas. Nunca había salido un salmo tan hermoso en la Biblia como los 6 salmos que le acaban. Léalos en la casa y verá que usted se va a sentir identificado, porque fue un hombre que escribe en un lugar de refugio que se le convirtió en un lugar de encierro. Y último, porque ya nos toca irnos. Hasta aquí hemos visto 2 razones por las cuales los momentos Mictam son necesarios. Lo primero, porque resaltan la providencia de Dios. Lo segundo, porque resaltan las promesas. Y tercero, resaltan el crecimiento en Dios. ¿Me creería si le digo que la única forma, o una de las únicas formas en las que una persona crece espiritualmente, es cuando pasa por un momento Mictam? Es cuando ha ido a la cueva y sabe a qué huele la cueva y sabe cómo se siente estar en la cueva. Es aquí. Los salmos nos resaltan la espiritualidad de David, un hombre muy maduro que ha aprendido a adorar a Dios en los momentos difíciles. Y esto solo fue posible por las cuevas y los momentos Mictam. Rápidamente con esto termino. Definitivamente, escúcheme, la intercesión de David cambió. La adoración de David cambió y la madurez espiritual en él cambió. Gracias a que se sintió encerrado, gracias a sus momentos Mictam. Sus plegarias eran misericordia. Y estos momentos nos llevan a desear y a entender que solo la intervención de Dios puede cambiarlo todo. Y escúcheme lo que le voy a preguntar. ¿A cuántos de nosotros los momentos Mictam nos enseñaron a orar y nos maduraron en nuestra relación con Dios? ¿A cuántos de los que están aquí un momento Mictam nos enseñó que Dios hace su voluntad soberana sin importarle lo que yo quiera?
nos enseñaron de la providencia de Dios, de su soberanía. Escúchame lo que le voy a decir. Si quieres aprender a orar, si quieres aprender a orar, métete en el universo de la providencia de Dios. Posiblemente Dios te meta en un momento mictam para enseñarte a crecer espiritualmente. Santo Dios. ¿Cuántas veces los momentos mictam nos hicieron crecer? Porque entramos realmente a participar de los planes de Dios y verdaderamente hacer su voluntad. ¿Cuántos después de la yayay dijeron, ahora sí siento la santidad? ¿Cuántos después de la yayay dijeron, ahora sí me siento bien porque estoy haciendo las cosas como Dios quiere? Benditos los momentos mictam y las cuevas. Yo sabía que esta palabra era para usted y para mí. Y hay segunda, tercera y cuarta parte, así que lo espero acá. Para concluir, del refugio al encierro, momentos mictam. Definitivamente los momentos mictam nos enseñan a ver las bendiciones disfrazadas. Amén. Nos enseñan a tener ojos de discernimiento, porque cuando no hay nada, Dios nos bendice. ¿Cuál es la decisión entonces después de este mensaje? Escúcheme: no vivir buscando refugios en las cuevas, sino en el encierro buscar el amparo de Dios. Amén. Porque es seguro que este año vas a tener que pasar por cuevas. Amén o no amén. No hagas de tu casa, ni de tu trabajo, ni de la pandemia, ni de Colombia tu refugio. Haz a Dios tu refugio en el momento del encierro. Descansemos en Cristo, y que por su sacrificio en la cruz, usted y yo tenemos la ayuda para superar los momentos mictam de la vida. Amén o no amén. Quiero invitarle a colocarse de pie. Vamos a orar. Quiero invitarle a que oremos para terminar esta noche. Hemos visto del refugio al encierro, parte 1. En 8 días vamos a ver del refugio al encierro, parte 2. Y quiero invitarle a que ahí donde usted está, incline su rostro y ore conmigo. Señor, gracias porque esta noche estás aquí. Porque la mejor manera de desahogarnos es a través de tu palabra. Señor, quiero pedirte que tú bendigas a todos los presentes, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú seas sobre sus vidas y corazones. No permitas que nada les pase. Señor, a raíz de esta palabra, sin temor a equivocarme, puedo decir que Colombia está viviendo un momento mictam, que mi familia está viviendo un momento mictam, donde el refugio se nos convirtió en encierro. Pero por una razón, o más bien por 3 razones, nos estás haciendo pasar por estos momentos. Primero, para resaltar tu providencia y para demostrarnos que tú estás aquí, que dependemos de ti, no de un gobierno humano, que dependemos de ti, no de un trabajo, que dependemos de ti, no de una casa. Segundo, nos pasas por el momento mictam porque tú quieres, Señor, resaltar las promesas que nos has dado. Gracias, Señor, por las promesas, porque nos recuerdan que tú estás con nosotros y que realmente hay un Dios que nos habla. Y por último, Señor, gracias por los momentos mictam, porque, Señor, nos enseñas, Padre Celestial, a crecer espiritualmente. David no fue el mismo hombre después de los 10 años en los cuales vivió en cuevas, en fosas, vivió en los bosques, vivió huyendo. Esos momentos de angustia que él pasó, no fue el mismo hombre cuando terminó la prueba. Fue un hombre más maduro, un hombre, Señor, que creció espiritualmente. Asimismo, quieres que a través de la pandemia, de lo que estamos viviendo con el paro nacional, con todo lo que está pasando en nuestro país,
al final hayamos crecido espiritualmente. Es lo que quieres. Por eso te pido, Dios, que nos ayudes para vivir esos momentos Mictam que posiblemente estamos pasando muchos de los que estamos aquí. Sé que venían personas con preguntas y sé que tú les respondiste. Sé que venías, Señor, esta noche a hablarnos, y sé que lo estás haciendo a través de esta serie que hoy iniciamos, del refugio al encierro. Benditos los encierros que nos hicieron mejores cristianos. Benditos los encierros que nos enseñaron a orar. Benditos los encierros que nos enseñaron a adorar. Benditos los encierros que nos enseñaron que nada material ni terrenal es refugio. Solo es refugio una cosa: tu presencia. Solo es refugio una cosa: tu palabra. Solo es refugio una cosa: tu gloria, tu soberanía, tu Señor. No nos equivocamos al decirte: sé mi Señor. Gracias por escucharnos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Los momentos Mictam, sé que no se le va a olvidar.